Hola, ¿cómo les va, chicos y chicas? Bueno, bienvenidos a Programación y Tecnologías Web, al video número 3, donde vamos a ir profundizando en un concepto importante que es el concepto de sitios web. ¿Y qué es lo que entendemos por qué es un sitio web? ¿Cuál es el concepto de esta terminología? Un sitio web lo que es un conjunto de páginas web que están interrelacionadas unas con otras, de manera tal que todas ellas juntas contribuyen o tienden a constituir un objetivo común. Ahora, ¿qué entendemos por página web? ¿Qué es cada uno de estos elementos que conforman un sitio web? Una página web es tanto el archivo que contiene el código HTML como todos los recursos que se emplean en la página, sean imágenes, sean sonidos, sea código JavaScript, sea cualquier otro tipo de elemento que compone esa página web. Entonces, tanto es el código HTML como cualquier otro tipo de recursos que pueda emplear la página. En todo sitio web se suele distinguir dos páginas especiales: la página inicial, o también llamada página de entrada, y la página principal, o la página del menú, o la homepage, comúnmente usado este término en inglés. La página principal es conocida como splash page en inglés. Es la primera página que un usuario ve cuando visita un sitio web. Es una página introductoria. Normalmente la página inicial se emplea para promocionar la empresa, la organización, la compañía o de lo que se trate el sitio, eh, o para dar a conocer algún producto o un servicio en particular. Por ejemplo, sea promocionar productos de oferta. Eso es muy común que así suceda. ¿Cuáles son los contenidos que debe tener o que tiene un sitio web? El contenido del sitio se suele organizar en una serie de secciones diferentes unas de otras, que facilitan su búsqueda y su localización dentro del sitio. En general, los contenidos se pueden clasificar en dos tipos esenciales: los comunes y los específicos. Los contenidos comunes son aquellos que se pueden encontrar en la mayoría de los sitios web que son pertenecientes a una misma categoría. Por ejemplo, las grandes compañías que definen quiénes somos o definen quiénes son, información de contacto, historia de la compañía, objetivos, cartera de clientes, productos o servicios, ¿no?, que puedan contener. Esos serían los contenidos comunes. Y por ello, también tenemos periódicos, como en el caso de los periódicos pueden ser una editorial, las noticias internacionales, las noticias nacionales, los deportes. Entonces, ven ustedes cómo pueden manipularse los contenidos comunes, ya sea a una empresa en particular, a través de promocionando quién es, la información de contacto, qué sé yo, la historia de la compañía, los objetivos que promueve, y si es, por ejemplo, un periódico, cuál es la editorial, las noticias internacionales, las de deportes, las nacionales, etcétera, etcétera. Ahora bien, los contenidos específicos son aquellos que incorpora cada sitio web como propios de ellos, particulares, y que no tienen por qué encontrarse en otros sitios web que están en la misma categoría. Por ejemplo, un periódico digital, cualquier diario que nosotros consideremos digital, puede decidir ofrecer a sus lectores una cuenta de correo electrónico gratuita, un servicio que no se suele encontrar normalmente en los periódicos digitales, pero que sí es común en los portales en general. En general, lo más adecuado es mostrar primero la información más general, lo más amplia posible, y luego, si así lo solicita el usuario, facilitar información un poco más detallada para tenerlo en conocimiento. Vayamos ahora a lo esencial de los sitios web, que sería cuál es la estructura física. Vamos a ver primero la estructura física y luego vamos a ver la estructura lógica. La estructura física del sitio web es la forma en la cual se almacenan los distintos recursos, los archivos, los ficheros, que forman parte de ese sitio web en el sistema de archivos del servidor. Se almacenan todos los ficheros, ahí faltó dos letras. Se almacenan todos los ficheros o archivos en un único directorio o una misma carpeta, o están almacenados según el tipo de fichero en distintos directorios. Al definir la estructura física de un sitio web,
hay que tener en cuenta las preguntas que hicimos en las diapositivas anteriores. La estructura física se debe planificar antes de iniciar el desarrollo del sitio web. Antes. Modificar la estructura física una vez que se han creado muchas páginas es realmente bastante costoso y dificultoso. Costoso y también costoso no solamente en lo económico, sino también en el hecho de que se pueden cometer muchos errores. Ya que para ello hay que actualizar todos los enlaces de la página, las referencias, las imágenes, etcétera, etcétera, para que obviamente refleje la nueva estructura que se desea del sitio web. Así que hay que planificar la estructura física con anterioridad. No se puede improvisar, porque una vez que se establece el sitio web, que se desarrolla el sitio web, es mucho, muy, pero muy costoso su modificación. Ahora veamos la estructura lógica. ¿A qué nos referimos con eso? La estructura lógica o la estructura de navegación define cómo un visitante, alguien que accede a ese sitio web, se va a mover, va a navegar de una zona a otra de ese sitio. Esta estructura lógica y la física son totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra, aunque se pueden definir de forma que una sea una proyección de la otra. Según el tipo de navegación que se permita en un sitio web, los usuarios tendrán una sensación de poco libertad o una navegación controlada, así se dice, o de mucha libertad o una navegación libre, así se lo considera. La estructura lógica también se tiene que plantear con cuidado, ¿m? Y antes de comenzar a desarrollar el sitio web. Ya lo hemos visto esto en videos anteriores, ¿no? En los videos anteriores de la materia. Entonces, la estructura lógica hay que planearla con cuidado y antes de comenzar el desarrollo del sitio web. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurarse de que todo el mundo podrá navegar por el sitio fácilmente. Hay que diseñar las cosas para que sean fáciles para el usuario y no para que sean engorrosas, dificultosas. Para poder lograr esto es conveniente dar una respuesta a una serie de preguntas, algunas de las cuales las pongo acá. ¿Cuál es el propósito de este sitio web? Eso tiene que estar en claro, tiene que quedar en claro. ¿Qué va a contener ese sitio? ¿Cuál es la audiencia a la que está destinado? ¿A quién va destinado el sitio? ¿Qué esperamos obtener? ¿Qué esperamos que los visitantes obtengan? Nosotros como desarrolladores de sitio web, ¿qué esperamos obtener al diseñar ese sitio? Y el usuario, el visitante, cuando haga uso de ese sitio, cuando acceda, cuando visite nuestro sitio tenemos que tener en claro qué es lo que va a obtener el usuario de él. Por ejemplo, un sitio web destinado a promocionar noticias, el sitio web, por ejemplo, de un periódico, de un diario, tendrá una apariencia y una navegación distinta de las de un sitio web destinado a vender productos. Eso es así. Existen distintos tipos de estructuras lógicas de navegación. Las más comunes son la secuencial, en rejilla, en árbol y en red. Aunque lo más normal es que un sitio web se dé una combinación de todas ellas, es decir, siempre hay estructuras que son mixtas. La idea que vamos a ver ahora a continuación es, vamos a desarrollar lo que sería una estructura lógica secuencial del desarrollo del sitio web, una de tipo rejilla, vamos a definirla de tipo árbol y luego de tipo red. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que un sitio web tiene también un diseño de una estructura mixta. Veamos cuál es la estructura secuencial, ¿a qué nos referimos con ello? La estructura secuencial es la más absolutamente simple de todas. En ella, el usuario comienza en una página, una inicial, una página principal, y solo puede navegar en una dirección hacia adelante, va para adelante, no puede volver hacia atrás. Esta estructura se suele emplear en los siguientes casos. Por ejemplo, en un curso, en un tutorial, aunque es muy común que uno trate de ir para atrás también en algunos casos, en una visita guiada, en un tour de una visita guiada, un asistente que explica cómo se realiza algo, un proceso determinado compuesto de una serie de pasos secuenciales, como por ejemplo una compra o el registro de un usuario en un servicio de correo electrónico gratuito.
Es muy común, por ejemplo, en los sitios que uno compra, que vaya para adelante y no permite ir para atrás, en el caso de que en ese caso se puede llegar a perder la conectividad. La figura que vamos a ver ahora se puede ver una representación absolutamente simplificada de este tipo de estructura. Está absolutamente simplificada y es como un formato. Entonces tenemos el inicio y cómo podemos ir hacia adelante y algunas veces hacia atrás en este tipo de páginas. Entonces es un formato como para que ustedes vengan una operación, una representación absolutamente simplificada de una estructura secuencial en el diseño lógico de un sitio web. Vayamos ahora, vamos a ir, por ejemplo, ahora vamos a ver, en la figura que vamos a ver, vamos a poder ver la primera página web donde se presenta la guía y aparece un enlace en la esquina superior derecha. Es como obtengo una ID. Por ejemplo, en la esquina superior derecha, al pulsar sobre este enlace, se pasa a la segunda página. Eso es lo que haría. ¿Cómo obtengo mi ID? Se pasa, ¿ven? En la esquina superior derecha, ¿cómo obtengo mi ID? ID sería por acá, y ahí lo podemos encontrar. En esta página existe un enlace para pasar a la siguiente página, que serían las condiciones de servicio. Y otro enlace para volver al anterior, que es regístrate en Yahoo, en este caso. Ahí lo tenemos, cómo accedemos a esa página, siguiente, y luego la siguiente, cómo vamos a obtener en la página de regístrate en YouTube. Donde ahí se piden los datos. Esta es una estructura secuencial, entonces sigue una secuencia hacia adelante en las diferentes páginas web. Vamos ahora a la estructura en rejilla, de los diseños lógicos de los sitios web. La estructura en rejilla se emplea cuando existen estructuras secuenciales paralelas. Casos típicos de esta estructura son los sitios web que están escritos en varios idiomas. De forma que la misma página se puede consultar en distintos idiomas. O los sitios web que ofrece cada página en distintos formatos. Por ejemplo, formatos de pantalla, formatos de impresión, formato para discapacitados, etcétera, etcétera. En esta siguiente figura, que es un formato, se muestra el esquema de este tipo de estructura en rejilla. Observen que hay una página de inicio, donde tenemos a esta parte de la estructura secuencial, pero también ven que en algún punto podemos ir al inicio. Ese sería el formato que tenemos en este caso. Un formato de rejilla, así se llama. Un claro ejemplo de esta estructura se puede encontrar en una revista, en este caso Consumer 3. En ella, toda página web posee varias versiones. La normal, que es la primera figura, la preparada para imprimir, que es la segunda figura, ahí la tienen, la preparada para imprimir, y la adaptada a personas, a gente discapacitada, que es la siguiente figura. Entonces, ahí tenemos un formato de tipo rejilla. Para este tipo, y hay muchos sitios web con estas mismas características y con esta misma estructura. Vayamos a la estructura en árbol que tienen los diseños web, los diseños lógicos en web. La estructura en árbol es una de las más comunes, ya que permite estructurar el contenido de una forma jerárquica con distintos niveles. Esto lo que hace es facilitar la búsqueda de información y la navegación por todo el sitio web. Acá tienen el formato de lo que sería una estructura de tipo árbol, muy parecida. Observen que acá tenemos siempre una página de inicio y cómo se va organizando cada una de ellas. Sin embargo, este tipo de estructuras pueden representar un problema en el árbol. El árbol puede generar estructuras un poco más profundas y un poco más anchas, o muy profundas y poco anchas. Observen ustedes cómo pasaría, ¿no? Acá tendríamos muy profundas, muy anchas y poco profundas, y acá tenemos muy profundas y poco anchas. Serían dos características de estas. Esa es la dificultad que traería la estructura en árbol. La estructura en red, que es la última del diseño lógico de los sitios web, es la típica estructura de Internet. En este tipo de estructura no existe un orden establecido.
de forma de que cada página puede estar enlazada con todas las páginas que componen el sitio web. Además, en este tipo de estructuras, el sitio web suele tener varias páginas de inicio, tal como se observa en esta figura. Fíjense ustedes que puede llegar a tener varias páginas de inicio, en este caso. Observen en este caso que tiene una figura de red. Todo el sitio está enlazado unas páginas dentro de otras. Y en este caso puede llegar a haber más de una página de inicio. No es lo muy común, pero hay. Por otro lado, como les dije, todas estas estructuras que habíamos visto anteriormente se conforman en lo que se denomina una estructura mixta. En realidad, las 4 estructuras que hemos visto son las ideales, pero en el mundo real, obviamente, suelen aparecer absolutamente mezcladas entre sí, tal como vamos a mostrar en esta figura que viene. Por ello, lo más común es que la estructura del sitio web sea absolutamente mixta. Fíjense ustedes el formato que se le puede dar a esta estructura, donde hay varias páginas de inicio y varias conformaciones de estructuras lógicas diferentes. Secuenciales, de red, de árbol, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo más común es que la estructura lógica sea una estructura mixta. Ahora vamos a intentar dar algunas reglas de estilo, que son algunos tipos de consejos que pueden ayudarnos a obtener una estructura lógica correcta. Es decir, cuando usamos una estructura, cuando usamos otra. Bueno, en primer lugar vamos a establecer lo que se llama la regla de las 3 pulsaciones, 3 clics. La media de pulsaciones para acceder a cualquier información útil del sitio web deberían ser 3 pulsaciones. Los usuarios buscan rapidez y efectividad. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Al usuario hay que darle rapidez, lo que está buscando. Hay que evitar los callejones sin salida. Hay páginas que no poseen enlaces para continuar la navegación. Eso hay que evitarlo. Para evitar el problema anterior, es decir, para que no nos lleven a ningún lugar, es conveniente que todas las páginas posean un enlace a la página principal y a la página anterior. Otra solución es crear una barra de navegación o menú del sitio web, que también hay muchos que lo tienen, con las categorías principales en las que se ha organizado la información. Tener un mapa del sitio es muy común también, sobre todo cuando es muy complejo. La FIP, por ejemplo, tiene un mapa gigantesco de sitio web, porque es muy, pero muy compleja. Los visitantes deberían saber en todo momento dónde se encuentran y cómo volver a la página principal. También es aconsejable esto. La opción de búsqueda, los índices y el mapa del sitio web, por supuesto, facilitan a los visitantes la localización de la información que buscan. Obviamente que existen herramientas que automáticamente gestionan todos estos recursos. Siempre hay herramientas que lo pueden hacer. Y debería estar claramente indicada en todo momento la información de contacto, tanto de la empresa como de la persona encargada del mantenimiento del sitio web. Esto último, la persona encargada del sitio web mucho no está, pero sí el contacto de la empresa, que es muy común que haga. Otra consideración es a tener en cuenta. La memoria a corto plazo del ser humano tiene un límite, tanto de tiempo como de espacio. El señor Miller estableció en 1956 la capacidad de esta memoria es 7 más menos 2 elementos. Por ello, hay que evitar las estructuras muy profundas. No tenemos que tener páginas sobre páginas sobre páginas sobre páginas, para que el usuario no pierda la orientación, que no sepa de dónde viene y por dónde ha pasado. Y por último, también tenemos que tener consideración en que todas las páginas deben poseer un elemento, un logotipo, el color de fondo, etcétera, que las identifiquen como pertenecientes a un mismo sitio web. Los colores o un logotipo, es decir, todos tienen que estar conformados de un aspecto físico que sean coherentes. De este modo el usuario podrá saber fácilmente cuándo ha abandonado el sitio web. Debe ser fácil para el usuario establecerlo. Bien, chicos, hasta acá tenemos algunas consideraciones elementales de cómo diseñar, tanto sea físicamente como lógicamente, un sitio web.
vimos estructuras esenciales para luego ir profundizando estos contenidos a lo largo de videos sucesivos. Por supuesto que realicen las actividades, lean los materiales, si tienen algún inconveniente, por favor, me lo hacen saber mediante un mensaje que a la brevedad me estaré comunicando con ustedes. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Gracias.